Pues muy bien. Para dar continuidad, le damos la palabra al ingeniero Carlos Reyes. Adelante, ingeniero. Buena tarde, bienvenido. Bien. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que se vio el día lunes, vimos lo que eran las inmovilizaciones, tratamos temas sobre qué eran fracturas, ¿verdad? Recordaremos que existen dos tipos de traumatismos. Unos dijimos que eran articulares y otros que eran óseos. En los articulares, ¿qué encasillábamos en esa parte? ¿Recordarán? Los esguinces. Esguinces, ¿qué más? Fracturas sencillas. No, estamos hablando de traumatismos articulares. Luxaciones. Exactamente. Recordemos que ese tipo de traumatismos se van a presentar principalmente en lo que son articulaciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Que puede ser en las muñecas, rodillas, brazos, codos, etcétera, tobillos, ¿ok? Y por el contrario, en las que son traumatismos óseos, encontramos lo que bien comentaban, que son fracturas, ¿verdad? Recordemos que había dos tipos de fracturas. ¿Cuáles son? Fractura expuesta. Ajá. ¿Cuál otra? ¿Mencionaste cerrada o algo así? Exactamente. Están las fracturas expuestas o abiertas y las fracturas cerradas. ¿Y cómo podríamos diferenciar una de otra? Como su nombre lo indica, la expuesta, además de que hay una fractura de lo que es el hueso, también va a haber un desgarre de la piel. Es decir, el mismo hueso va a cortar, rasgar nuestra piel y va a quedar expuesto. Y por el contrario, en las cerradas, el hueso se puede fracturar, sin embargo, no va a rasgar lo que es el tejido cutáneo. ¿De acuerdo? Podemos percibir, habíamos comentado, una deformación, sin embargo, no hay una exposición del hueso como tal. ¿Bien? Cuando hablábamos de fracturas, hablamos principalmente de inmovilizar a la víctima. ¿Qué nos podíamos apoyar de un elemento muy importante? ¿Qué dijimos que era? Para inmovilizar. Férulas o cabestrillos. Exactamente. Que los cabestrillos entran en lo que son ya vendajes, recordaremos. ¿Me pueden mencionar dos tipos de vendajes que existan, por favor? Me estoy preguntando por tipos, no por nombres. Por tipos Circular y en espiral. Ok. ¿En qué caso podría utilizar el espiral, por ejemplo? precisamente para la inmovilización. Exactamente. Bueno, recordemos que los vendajes pueden ser de sujeción y de compresión. ¿Se acuerdan? El vendaje espiral, por ejemplo, como lo comentan, me podría servir para una sujeción. Y por el contrario, uno circular me podría auxiliar en una compresión, que lo buscamos principalmente para la contención de hemorragias. ¿Ok? Estamos viendo los tipos de vendaje. Ahí sí, díganme, ¿qué vendajes recuerdan que vimos la última sesión? El vendaje del 8, algo así se llamaba, ¿no? El tipo 8. De sujeción. De sujeción, que dijimos que podría ser el espiral. Muy bien. ¿Cuál otro? Hay otro que era Circular. circular, sí. Ok. El que era, ay Dios, falta uno. El que era es el circular, el de espiga. Ok. Bien.
¿En qué casos podríamos aplicar ese tipo de vendajes? Por ejemplo, el vendaje tipo 8. O el vendaje En las noche. articulaciones. Exacto. ¿Y qué buscamos con ese tipo de vendajes? ¿Cuál es el objeto de ese tipo de vendajes? Tener un poco de movilidad. Exacto, reducir la movilidad, ¿de acuerdo? Reducirla, Reducirla, pero no cerrarla completamente. exactamente, no restringir la movilidad, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Y recordarán que en qué parte nos habíamos quedado en la última parte para cerrar ese tema de vendajes. El último que vimos fue para la mano, ¿no? Sí, para la mano, y también nos enseñaste el de la rodilla, que es el que Ok. es parecido al 8, pero que vas poniendo arriba y luego abajo, ¿no? Exactamente, para el tobillo, ¿verdad? Bien. Ujú. Ya para cerrar ese tema de los vendajes, tenemos otro de mucha utilidad que sobre todo nos va a auxiliar cuando hablemos de una hemorragia o una herida en lo que es la palma de la mano, ¿de acuerdo? Aquí podría ayudarnos ya sea el que vimos para la mano y dedos o uno compresivo, en específico, cuando, les repito, cuando hablamos de una herida en la mano, ya sea algún corte o alguna luxación y demás en lo que son los nudillos, ¿de acuerdo? ¿En qué va a consistir esto? Bien, de aquí nos podemos auxiliar de dos cosas. El primero es hacer con apósitos, que dijimos que se recomienda que sean gasas estériles, hacer una especie de bolita. Sin embargo, también nos podríamos auxiliar de alguna venda, ¿de acuerdo? Lo recomendable es que sea material estéril, ¿ok? Si en dado caso, por X o Y situación, no tenemos nuestro botiquín a la mano, podemos ocuparnos, auxiliarnos de alguna tela, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a ser temporal, en lo que la víctima llega al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué va a consistir este vendaje? La mano se va a posicionar o la vamos a colocar en una superficie rígida y plana, ¿ok? Si la víctima está consciente, podremos también apoyarnos levantando la mano, pero aquí va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Si solo es un primer respondiente, va a ser complicado que con una mano levante la extremidad y con la otra intente hacer el vendaje y demás, ¿ok? Por eso es que les recomiendo que sea en una superficie plana y rígida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Colocamos en la palma, o en este caso la palma es la que está lastimada, la colocamos viendo hacia abajo, ¿ok? Como podemos apreciar aquí en la imagen. Vamos a colocar una bola de tela, en este caso voy a ocupar una venda, pero no simplemente la vamos a colocar en bola en la palma de la mano, ¿ok? Sino que vamos a procurar que con la misma tela dejemos espacios acolchonados entre los dedos, ¿ok? Y procedemos a hacer nuestro vendaje. ¿Qué vendaje podremos aplicar aquí? ¿Qué vendaje se les ocurre que nos podría auxiliar en esta situación? Pues se me ocurre que el espiral, ¿no? El circular. ¿Por qué el espiral? Porque vas recorriendo desde los nudillos de los dedos hacia atrás y en cambio el circular pues queda en un solo lugar. Sería también para fijar la articulación, ¿no? ¿Ok? Podemos aplicar el espiral como comentan. Sin embargo, recordemos que nuestros vendajes en espiral siempre van a ir de distal a proximal, ¿de acuerdo? Si yo aplico lo que es el espiral, en este caso, voy a estar cubriendo los dedos, ¿ok? Para yo respetar esa regla de que vaya de distal a proximal. Recordemos que cuando decimos distal a proximal, hablamos de la parte más lejana a la más cercana al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, podríamos aplicar lo que es simplemente un vendaje circular, como lo comenta. ¿Ok?
Vamos a posicionar la venda y comenzamos a realizar nuestro vendaje, realizando la debida presión. ¿Ok? Ahora bien, les había comentado que no podríamos cubrir lo que eran los dedos. ¿Por qué? ¿Recordarán? Para poder estar cuidando, para poder estar monitoreando que no se pongan morados, que tengan falta de circulación o algo así, ¿no? Exactamente. La infección también, ¿no? Exactamente, muy bien. Que esté ventilada más que nada. Principalmente, más que esté ventilada, que la circulación se siga permitiendo. ¿Ok? Recordemos que esto solo buscamos reducir y, si es posible, frenar la hemorragia, pero no cortar la circulación sanguínea. ¿Ok? Este es otro tipo de vendaje que, le repito, lo podemos ocupar en caso de alguna lesión, alguna cortadura, alguna herida en nuestra palma de la mano. ¿De acuerdo? Si tuviéramos algún tipo de esguince y demás, ¿crees que podríamos aplicar este tipo de vendaje? No. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ¿Qué ¿dónde acción pones la tela de protección? Si el esguince es un estiramiento fuera del lugar, ¿dónde metes la tela que proteja? Necesitaba solo que fuera, pues no sé, necesitaba ser aún el mismo esguince en los dedos. Ajá. Si fuera el esguince en los dedos o exactamente en los nudillos que separan, donde empiezan los dedos, si el esguince se hiciera ahí, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Ok. Recordemos que en este caso, lo que buscamos, en este caso, si fuese un esguince y demás, tendríamos que inmovilizar, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Ahora bien, ya para cerrar por fin ese tema respecto a lo que son vendajes. Después de todo lo que vimos, hay ciertas recomendaciones generales para nosotros poder aplicar un vendaje. El primero de ellos es, como les había comentado, vamos a colocar el vendaje en la zona más cómoda para nosotros. Recordaban lo que les decía, que nosotros tenemos que adaptarnos a la situación, ¿ok? No hacer que la víctima se adapte a nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque muchas veces al querer hacerlo de una manera podemos encontrarnos en posiciones muy incómodas o de peligro. Les comentaba, ¿qué pasaba si yo estaba mal? A lo mejor estaba en cuclillas y a lo mejor me tropiezo, hago un mal movimiento y caigo. Podría caer sobre la víctima. ¿De acuerdo? A eso me refería con buscar una posición más cómoda para nosotros. ¿Ok? Les repito otra vez, siempre los vendajes vamos a iniciarlos de distal a proximal. Habíamos dicho que también los vendajes se iniciaban de lo que era izquierda a derecha y no podemos desenrollar de manera excesiva la venda. ¿Qué es lo que pasó hace un momento? Yo desenrollé de más la venda. Entonces, al estar aquí, ya se me empieza a complicar el manipularla, ¿ok? Y fue por eso que a mí se me cayó. ¿Por qué? Porque desenrollé mucho, desenrollé en exceso la venda. Si yo hago eso, se me va a complicar un poco el manipularla, ¿ok? Entonces, poco a poco, continuo, pero poco a poco, ¿ok? Ahora bien, hablábamos de que nuestros vendajes deben de llevar cierta presión, ¿ok? Ahora bien, ese tipo de presión o compresión que se está aplicando a nuestro vendaje tiene que ser de forma homogénea. Me refiero a esto a que no vamos a apretar más de una parte y vamos a ir aflojando nuestro vendaje, o viceversa. Empezamos flojos y vamos apretando, ¿ok? Tenemos que procurar que sean con la misma tensión, ¿ok? Recuerden que tampoco buscamos cortar la circulación de la víctima, simplemente, ya sea para inmovilizar en caso de
alguna luxación o algún esguince ya muy grave o una fractura, ¿de acuerdo? Ahí sí buscamos inmovilizar. Recordemos que también les comentaba la importancia de saber seleccionar el tamaño de la venda. De aquí dijimos que iba a estar influenciada esta parte de toma de decisión. Vamos a ver qué tamaño de venda me conviene elegir o qué tamaño de venda podría auxiliarme. Y va a depender de la zona a vendar, la extremidad que se vaya a vendar. Exactamente. Debemos tener en cuenta, como bien lo comentan, el lugar, la zona, vamos, tal cual el tamaño del área que yo pienso vendar, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí otra parte muy importante. Antes de que yo inicie el vendaje, en la zona en la que yo lo vaya a realizar, debo posicionar la zona afectada en la posición en la que finalmente va a quedar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Es lo que yo les comentaba, no podemos hacer movimientos innecesarios. Les repito, y creo que lo platicábamos el lunes. Yo no puedo levantar el brazo de la víctima y estar aquí haciendo mi vendaje de más y después regresarlo. No, ¿ok? Lo que podríamos hacer en ese caso es, sin mover el brazo, si el brazo está en el suelo, ahí yo me adapto y vendo. ¿Por qué? Porque ahí estoy moviendo menos el brazo, menos la extremidad. Y cuando yo termine mi vendaje, va a quedar en esa posición. Ya no lo voy a mover, ¿de acuerdo? Otra recomendación que les hacía, que era para darle cuerpo a nuestros vendajes, es que siempre vamos a iniciar y terminar con 2 vueltas circulares. Esto dijimos que era para darle cuerpo a nuestro vendaje, ¿ok? Para que nuestra venda no quedara suelta y se deshiciera, ¿ok? Otra forma de fijar si ya terminamos nuestro vendaje sería con un imperdible, algún ganchito, alguna mariposita propia de la venda o un esparadrapo. Que esparadrapo podemos conocerlos como los seguritos, que normalmente nosotros coloquialmente llamamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bien. Una pregunta. Sí, dígame. Yo tuve un caso, digo, no en la fundación, sino en mi casa, Ajá. de necesidad de vendar a mi mamá durante mucho tiempo. Ajá. Me recomendaron unas redes para poder detener la venda porque se me caía muy fácil. Bueno, ahora ya veo que hay formas de sostener la venda sin necesidad, pero ¿qué tan sano son esas redes? Porque yo con mi mamá veía que de repente la puntita de la red le oprimía demasiado. Entonces le cortaba como las puntitas como para que no le oprimiera tanto y pues funcionaba, sí, pero no sé qué tan sanas son. Ok, ahí entremos en una cuestión ya de las recomendaciones médicas como tal. ¿Ok? Ok. Nosotros pudimos haber hecho, por ejemplo, aplicar uno de esos vendajes con el objetivo de hacer más cómodo el vendaje, el sitio, o para más cómodo para la persona. Sin embargo, recordemos que ese tipo de decisiones y demás se lo toman especialistas. ¿Ok? Nosotros no podemos intervenir con recomendaciones médicas. Ok. Ahí lo que pudimos haber hecho es a lo mejor exponerle la situación a nuestro doctor y a lo mejor él ya nos hubiese dado pauta, utilizado otro tipo de material. Ok. ¿Bien? Pero tú lo recomiendas, digo, porque de hecho a mí no me lo mandó el médico. Ajá. A mí en la farmacia, digamos, me dijeron, oye, pues están estas redes que funcionan muy bien. Ah, pues dije, pues me llevo una. Y sí, de alguna manera me ayudó, pero porque no sabía, o sea, eran mis primeras experiencias Ajá. poniendo vendas. Entonces sí me ayudó, pero Ok. vaya, mi pregunta es, ok, yo le pregunto al médico y si el médico me dice sí, ok, y si no, pues no la pongo. Pero tú, digamos, como experiencia personal, ¿crees que son útiles o dañan más? No, de que son útiles, son útiles. ¿Por qué? Porque cumplen su función. Ok. Si la recomendaría, creo que dependería más bien de la situación. Ok. Porque si a lo mejor es una persona que está muy activa durante el día o es necia, como por ejemplo las personas adultas mayores,
que por más que les digamos tienes que guardar reposo y demás, entonces a lo mejor se aplicaría. ¿Por qué? Si yo aplico uno de esos vendajes de sujeción y demás, y la persona no se está en reposo, no se está quieta, en el transcurso del tiempo, el vendaje se va a comenzar a aflojar. ¿Por qué? Por la misma fricción. Ok, ¿Ok? Entonces, sería nada más considerar esa parte. ok. ¿Bien? Sale, muchas gracias. Así continuamos. El día de hoy vamos a pasar a lo que son las quemaduras. Atención a quemaduras. Y habíamos mencionado también lo que eran los traslados de las víctimas. ¿Bien? ¿Quién podría, así, a grandes rasgos, decirme qué es una quemadura? ¿O qué entienden por una quemadura? Pues cuando la piel se daña por cercanía a cualquier tipo, digo, o al fuego directo o a algún tipo de abrasivo. Exactamente. Como bien lo comentan, las quemaduras las vamos a considerar una lesión en nuestro cuerpo. ¿En dónde principalmente se van a presentar ese tipo de lesiones? En la piel, como bien lo comentan. ¿Por qué? Porque nuestra piel es el órgano más expuesto. ¿Por qué? Porque recubre nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese tipo de lesiones se van a presentar ya sea por calor, como lo comentaban, por alguna sustancia química, por radiación, que en este caso podemos involucrar las quemaduras por sol, y por descargas eléctricas, que podría ser a lo mejor algún aparato no esté bien aterrizado a tierra y yo hago contacto, o inclusive un rayo. ¿Ok? Bien. La gravedad... Ajá. ¿Iban a comentar algo? Perdón. ¿No? Ok, bueno, continuamos. Ahora bien, la gravedad de una quemadura va a estar considerada por 4 puntos principalmente. La primera de ellas es la extensión. ¿A qué me refiero con extensión o qué se imaginan que sea por extensión? Al porcentaje del cuerpo que está quemado. Exactamente. Muchas veces cuando vamos a un hospital o demás, o inclusive en, no sé, a lo mejor en la televisión, en las noticias y demás, mencionamos, escuchamos que dicen que una persona presenta quemaduras en el 60% del cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a retomar esa parte de la extensión y vamos a comprender de dónde viene o de dónde toman ese parámetro de porcentajes. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta es la extensión. Es decir, qué tanta piel está quemada. Otro es la profundidad. ¿Ok? Aquí, ¿qué entenderían por profundidad de la quemadura? Si está afectada la dermis, la epidermis o llegó a hueso. Exactamente. Que de aquí de la profundidad tenemos 3 tipos de quemaduras principalmente. ¿Las han escuchado? Sí, primero, segundo y tercer grado. Exactamente. Ahora bien, otro punto a considerar en una quemadura va a ser la localización de la misma. Es decir, en qué parte del cuerpo está ubicada. ¿De acuerdo? Si es en la cara, en el pecho, en los brazos, en las piernas, en los genitales y demás. ¿Ok? Y otro factor a considerar es la edad. ¿Por qué creen que la edad también influye en esta parte? En una gravedad por quemadura. Porque quiero suponer que un niño tiene, por un lado, mayor capacidad de recuperación, precisamente por ser pequeño. Pero también puede ser más delicado por la vulnerabilidad misma que tiene un niño, ¿no? Por chiquito, por sensible, por, no sé, ¿no? Ok, muy bien. Es muy cierto lo que comentan. Hablando de edad, lo que son niños y personas adultas ya de tercera edad pueden presentar mayores complicaciones si se presentara alguna quemadura. ¿Por qué? Porque la piel de un niño y de una persona adulta
son más que sensibles, es más delgada, más fina, por así decirlo, que la de una persona adulta. ¿Ok? Entonces, ese es un factor a considerar para la gravedad de una quemadura. Bien. Aquí retomando. ¿Habían escuchado de la regla de 9 de Wallace? No. No, Ok. no, Hace un momento comentaban lo del porcentaje, ¿no? Cuando hablamos de quemaduras, normalmente los doctores y demás, paramédicos, hablan en porcentajes. ¿Ok? El paramédico no me va a decir, ah, se quemó todo el brazo. O le va a decir al médico cuando llegue al hospital, se quemó el brazo y la pierna. ¿Ok? Ellos hablan en porcentajes. ¿Y de dónde viene de dónde concluyen estas personas el porcentaje de la quemadura? Hay una regla que se llama la regla de los 9, que precisamente se ocupa para determinar la gravedad, haciendo una valoración en porcentaje de la misma sobre el cuerpo de la persona. ¿Y en qué consiste esto? Esta regla de los 9 nos va a decir que todo nuestro cuerpo lo vamos a dividir en múltiplos de 9. ¿A qué me refiero con esto? Como podemos ver aquí en la imagen, el 9% va a representar lo que es mi cabeza y cuello. ¿De acuerdo? Hablando de lo que es el tronco, aquí vamos a considerar tanto la parte de frente como la posterior. ¿Ok? Entonces sería 18 de todo lo que es la parte del tronco, de la parte de enfrente, 18 de la parte posterior, 1% va a corresponder a lo que son el área de los genitales. Y retomando esta parte, las nalgas van a estar involucradas o consideradas dentro de lo que es la parte del tronco posterior. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede con los brazos? Los brazos igual van a tener un valor del 18%. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en las piernas y los brazos? Acuerda lo que dijimos ahorita. Pues porque las piernas son más grandes, igual que el tronco son más grandes que los brazos, por lo tanto el porcentaje tiene que ser más grande, ¿no? No, si vemos aquí el porcentaje, son múltiplos de 9, ¿verdad? Pero al igual que pasa con el tronco, que considerábamos la parte Anterior y de posterior. frente y la parte de atrás, lo mismo va a ocurrir con los brazos y piernas. Vamos a considerar que la parte de enfrente equivale a un 9% y la parte posterior a otro 9%. Ajá. Entonces, 9 y 9 tenemos que es el 18%, un Ok. brazo. Y lo mismo aplica para las piernas. Ok. ¿Ok? Entonces, nosotros al percatarnos o al auxiliar a una víctima, podemos darnos una noción, no tiene que ser exacto, decir el 27% del cuerpo está quemado, no. Pero esto nos da la pauta a darnos una idea de qué tan grave o qué porcentaje abarca la quemadura dentro del cuerpo. ¿Ok? A lo mejor si no recuerdo esta regla de los 9 y llega al paramédico, a lo mejor sí podría yo comentarle, ¿no? Dónde se ubica la quemadura o las quemaduras y el paramédico ya podrá entonces evaluar y tomar este dato a más a precisión. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es para adultos. ¿En qué creen que cambie para un niño o un infante, por ejemplo? O sea, consideremos niños de 5 a 13 años e infantes de 5 a meses de nacido. ¿En qué creen que pueda cambiar? ¿O creen que cambie? Pues de acuerdo a la regla esta que nos estás dando, pues yo creo que no cambiaría. No cambiaría. Digo, no cambiaría nada porque pues al final el cuerpo en sus respectivas escalas, pero pues es el mismo, es lo mismo, ¿no?
Ok, bien. Esta regla de los 9 se ocupa principalmente en lo que son adultos. ¿Ok? Entiendas adultos de 14 en adelante. ¿De acuerdo? Para lo que son niños e infantes, hay un gráfico que se llama gráfico de Long Brother. Como podemos apreciar en la imagen, aquí lo que va a ir cambiando va a ser la proporción del porcentaje que le vamos a dar a cada parte del cuerpo y la edad del niño. Aquí les puse un ejemplo muy general, que sea un niño de 5 años y un infante. ¿Por qué? Dentro de este gráfico vamos a encontrar una tablita, ¿ok? Lo que vamos a hacer en esa tablita va a ser ubicar la edad y la extremidad del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para que a ver si me puedan entender aquí. Enfocándonos al niño de 5 años que tenemos aquí. En esa tablita yo les voy a decir, es un niño de 5 años, procedemos a buscar la edad y presenta una quemadura en lo que es la parte posterior de la pierna izquierda. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahí tal cual va a ser un match. ¿De acuerdo? ¿Por qué no les puse esa tablita aquí? Porque la verdad es que saturarlos de información. Información que a lo mejor en su momento, por la emergencia y demás, no van a poder ni siquiera recordar. Sin embargo, les doy una pauta o una idea de cómo podríamos ubicar o cómo podríamos nosotros determinar la gravedad de la quemadura. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. Digo, sí tienes toda la razón, está muy complicado que te lo sepas, pero bueno, por lo menos así a grandes rasgos un reconocimiento, pues está bien, ¿no? Exactamente. Recordemos que estamos auxiliando, socorriendo a una víctima, ¿de acuerdo? En lo que llega la ayuda especializada. Ahora bien, recuerdan que hablábamos de profundidades, ¿verdad? En las quemaduras. Y como bien comentaban, vamos a diferenciar una quemadura de primero, segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tan profunda, valga la redundancia, o qué tanto penetre en lo que es la piel, en las capas de la piel. ¿Ok? Sin embargo, no es la única clasificación que tenemos para una quemadura. Como les decía hace un momento, tenemos la clasificación de acuerdo a la profundidad de la misma y otra muy importante es al agente que la causó. ¿Ok? ¿Por qué creen que sea importante saber qué causó la quemadura de la víctima? Pues yo creo que porque también el tipo de agente va a tener que ver con qué tan, o sea, en sí mismo qué tan fuerte es para llegar hasta abajo. Se me ocurre, por ejemplo, una quemada en el sol, en la playa, pues difícilmente va a tocar zonas tan internas como puede ser un producto químico, un acercamiento a un fuego directo por algo. O sea, es también el agente tiene que ver por su propia capacidad de generar calor, ¿no? Exactamente, tenemos que considerar la naturaleza del agente causante. ¿A qué me refiero con esto? Como bien lo comentaba aquí la compañera, no va a ser lo mismo tener una quemadura por radiación solar a una quemadura por algún químico, por ejemplo. ¿Ok? El procedimiento va a ser distinto. ¿El qué nos va a servir el saber qué causó la quemadura? Nos va a ayudar para saber cómo vamos a proceder a atender esa lesión, esa quemadura. ¿De acuerdo? Como habíamos comentado hace un momento, tenemos quemaduras de lo que es primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cómo voy a distinguir una quemadura de primer grado? Las quemaduras de primer grado normalmente simplemente van a lastimar lo que es la primera capa de la piel. La piel tiene tres capas principalmente.
lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Las quemaduras de primer grado se van a ubicar principalmente en lo que es la epidermis. ¿Cómo qué tipo de quemaduras se les ocurre que podemos encontrar aquí? Las causadas por la radiación solar. Exactamente, puede ser la más común, ¿no? Cuando nos exponemos demasiado al sol y no nos protegemos con protector solar. ¿De acuerdo? ¿Y qué Cuando es características? superficial, encima de la piel. Exacto, pero tendríamos que ver esa parte de qué podemos considerar superficial. Con respecto a qué va a ser superficial. ¿Ok? No está mal, está bien. Nada más, igual ese tema lo vamos a tratar un poquito más adelante. Bien. ¿Cómo podemos distinguir a simple vista una quemadura de primer grado? Como bien lo comentaba, ese tipo de quemadura se ubica en lo que es la epidermis, es decir, en la parte más superficial de nuestra piel. Otra razón que tenemos que observar, otro punto a observar, es el color de la quemadura. ¿Ok? Normalmente cuando son superficiales, la piel se pone color rojo. ¿De acuerdo? Sin embargo, puede doler, sí, hay un ligero ardor, pero no vemos que haya humedad en la herida, en la quemadura, perdón, y por lo tanto tampoco ampollas. ¿Ok? Entonces, observando ese tipo de cosas, podemos percatarnos o darnos a la idea de que puede ser una herida de primer grado. ¿Ok? Que podría pasar igual, a lo mejor estamos tomando un café, sin querer no nos lo derramamos encima, y podemos sentir que nada más nos quema, ¿no? Pero no es lo mismo que nos queme, se nos pegue la ropa por el agua caliente, a que se nos pegue la ropa, por ejemplo, por una llama. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará ahí? Me quito la ropa, la tela, y veo o noto que hay un enrojecimiento en la zona nada más. ¿De acuerdo? Por el caso contrario, las heridas, las quemaduras de segundo grado, aquí ya van a estar en la segunda capa de la piel, la profundidad va a ser mayor. ¿Qué capa de piel decíamos que seguíamos? La primera era epidermis. La segunda, Dermis. exactamente. Muy bien. Y como bien lo comentamos, ese tipo de quemaduras va a afectar lo que es la primera y segunda capa de la piel. Es decir, aquí la profundidad ya va a ser mayor. ¿Y cómo podemos nosotros notar que puede tratarse de una herida de segundo grado? Podemos notar que hay una hinchazón en el área, ¿de acuerdo? La piel podría verse muy roja, o blanca, o como si estuviese manchada, ¿ok? Que eso ya nos está hablando de daños en el tejido, ¿de acuerdo? Y aquí otra característica muy importante que nos podría ayudar es que vemos la formación de ampollas, ¿ok? Que estas ampollas por nada deben de reventarse. ¿Por qué creen que no podrán reventarse ese tipo de ampollas? Porque podríamos provocar una infección. Exactamente. Este tipo de ampollas es una reacción propia del cuerpo, ¿ok? ¿Para qué? Para tratar de prevenir infecciones y aminorar el ardor, ¿de acuerdo? Entonces, como lo comentan, si yo reviento esa ámpula, estoy quitando esa protección que de cierta forma tiene en su momento la quemadura, ¿ok? Estoy dejándola expuesta a gérmenes o agentes externos, ¿de acuerdo? Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado. En este caso, ¿recordarán la última capa de la piel que habíamos comentado? Hipodermis. La hipodermis, exactamente. Cuando se presenta una quemadura de tercer grado, aquí ya se perforaron la primera, segunda y ya llegamos hasta la tercera capa de la piel. ¿Ok? ¿Cómo yo podría percatarme que se trata de una quemadura de tercer grado? Aquí es porque las zonas quemadas pueden tener un color ya negro, así como si estuviese carbonizado. ¿Ok? Pueden tener un color marrón o un color blanco. O en casos muy extremos,
ya podría verse parte de lo que es el hueso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos indica que la gente que causó la quemadura ya carcomió, ya calcinó todo el tejido que hubo anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora bien, de aquí les hago la siguiente pregunta. De este tipo de quemaduras, de estas tres que conocemos, ¿cuál creen que sea la más dolorosa? Yo creo que la de primer grado, porque es donde tenemos todas las terminaciones sensibles, ¿no? ¿Qué La piensan de los demás? tercer grado es La de dolor, segundo. dolor, Segundo grado. puntadas. Segundo La de y primer Primero, grado. segundo, tercero y todas. Aquí No, traemos tercero un... no. Tercero no. Yo digo que tercero no. No. Probablemente segundo, pero yo diría que las Segundo y terminaciones primero. nerviosas están sobre la piel, quizá en el segundo grado, pero las terminaciones nerviosas están sobre la primera capa desde mi punto de vista. Entonces yo creo que la que arde más Ajá. es la superficial, bueno, la de primer grado. Segundo. Alguien por aquí había comentado que la de segundo grado. ¿Por qué? ¿Quién dijo la del segundo? No, yo no. Yo digo que la de primero. ¿Por qué dijeron que la de segundo grado era la más dolorosa? No, yo no dije eso. ¿O por qué no la de tercer grado? En la de tercer grado ya no hay dolor porque, bueno, según recuerdo, ya acabó con las terminaciones nerviosas. Ujú. Exactamente. Es muy correcto lo que comenta. Si podemos apreciar en esta imagen, en las quemaduras de segundo grado tenemos lo que son terminaciones nerviosas. ¿Ok? Sin embargo, cuando llegamos a una de tercer grado, recordemos que la de tercer grado pasa todas las primeras dos capas de la piel hasta la segunda. ¿Ok? Y como bien lo comentan, al tratarse de una de tercer grado, esta ya calcinó, por así decirlo, nuestras terminaciones nerviosas. Hay un entumecimiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no voy a sentir dolor o no voy a sentir tanto dolor como pasaría en una de segundo grado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llega a tocar simplemente lo que es la terminación nerviosa, pero no la destruye, a diferencia de la tercer grado. Por eso es que las quemaduras, de todas las tres que existen, la que puede ser más dolorosa es la de segundo grado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la tercera decimos que ya hay destrucción de todo el tejido. Por eso es que se puede presentar ese color negro, como carbón, en algunos casos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, por mí no. Bien. Les voy a dar un break son las 3:51. Regresamos a las 4:02, por favor. ¿Está bien? Ok. Sale, gracias. Sí. Bien. Antes de que continuemos aquí, recuerdan que habíamos hablado sobre priorizar la emergencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo estoy socorriendo a una víctima que evidentemente presenta una quemadura, pero yo antes de hacer esta inspección para determinar que era una quemadura, tuve que haber hecho una primera inspección y una segunda inspección? La segunda dijimos que era para checar también lo que eran signos vitales, ¿de acuerdo? De acuerdo al protocolo PAS. Bien. Ahora, les hago el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo procederían ustedes? En este ejemplo, les digo, hay una víctima que yo ya encontré que tiene una quemadura, pero no está respirando y tampoco tiene pulso cardíaco. ¿Qué priorizamos? ¿Qué atendemos primero o cómo procederían ustedes como primeros respondientes ante una situación así?
Pues se tendría que hacer primero el RSP, ¿Por qué? pues porque si no está respirando y no tiene signos vitales, pues nuestro primer intento pues es reanimarlo, ¿no? Traerlo, traer nuevamente su respiración y ya después, ya pues empezar a hacer los primeros auxilios en lo que viene la ambulancia. Exactamente. Recordemos que tenemos que priorizar el cómo vamos a actuar. ¿A qué me refiero con priorizar? ¿Qué situación vamos a atender primero? ¿Ok? En este caso es una quemadura. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuese una hemorragia la que hubiere, pero tampoco tiene pulso ni está respirando? Ahí es muy totalmente diferente. O sea, si es una hemorragia, ahí lo primero que hay que atacar es la hemorragia y ya después, como usted nos había comentado, después ya el RCP. Exactamente. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta parte porque no solo ahorita que estamos viendo el tema de quemaduras, por ejemplo, nos vamos a enfocar simplemente en atender lo que es la quemadura, ¿ok? Sino que recuerden que previo a todo esto, ya hubo un antecedente, ¿ok? Ya apliqué el PAS, ya apliqué el Advil, la mnemotecnia ABDI, el VOS y demás, ¿no? Ya tomé el pulso cardíaco y demás, ¿de acuerdo? O sea, no nos enfoquemos simplemente en que yo veo la quemadura y voy a llegar directamente a socorrer esa quemadura, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos que hacer una evaluación previa, no solo de la víctima, sino también de la escena, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ser segura para mí, para que yo pueda auxiliar, para que yo pueda socorrer a la persona. ¿Ok? Bien. Mencionado esto, continuamos. Ahora bien, dijimos que las quemaduras también se clasificaban de acorde al agente que las provocó. ¿De acuerdo? Una de las más comunes son las quemaduras por fuego. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo detecto que una persona se está quemando? Tal cual, o sea, se me ocurre que a lo mejor hubo un conato de incendio, no se pudo controlar, la persona no pudo evacuar a tiempo y obviamente ahí ya hay una situación de emergencia, ¿no? Entonces, en este caso, si yo detecto que la víctima en cuestión se está quemando tal cual con fuego, no voy a apaciguar, apagar el fuego con agua. ¿Por qué? ¿Por qué creen que con agua no? Por el contraste tan fuerte, ¿no? Uno podría hacer el choque de temperaturas, ¿ok? También ¿Por qué se razón? podría pegar la ropa a la piel. Eso es otro muy importante. Pero Y a lo mejor también, también porque no tan fácilmente se apaga el fuego, a lo mejor lo único que conseguimos es que se extienda. ahí hablamos precisamente de una reacción. Yo veo que la persona se está quemando, ¿de acuerdo? Pero yo no sé la naturaleza de ese combustible. Ajá, yo no sé si fue a lo mejor aceite de cocina, diésel y demás. Entonces, ¿qué pasa si el origen del combustible es una grasa animal, por ejemplo, y yo echo agua? Se prende más. Exactamente. Entonces, agravo la situación. No sé si recordarán también en la sesión que hubo de combate contra incendios. ¿Ya tuvieron esa sesión? No. Ok, me parece que es la siguiente entonces. Bueno, hay unos métodos de sofocación del fuego. Entre esos métodos de sofocación, métodos de extinción del fuego está lo que es la sofocación, que es el quitarle el oxígeno al fuego, ¿ok? Es recomendable que si nosotros vemos que alguien se está incendiando, a lo mejor está quemando alguna parte del brazo, la pierna y demás, es tratar de extinguir el fuego con una manta, ¿ok? Ajá. Porque con ese método de extinción estamos sofocando, estamos quitándole el oxígeno, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, por eso es que se nos recomienda que no se intente apagar directamente con agua. ¿Por qué? Podríamos agravar la situación. Bien.
hablábamos también de lo que eran quemaduras por agentes químicos, ¿ok? Y en ese, tal cual como el nombre lo indica, ocurren cuando nuestra piel entra en contacto con algún elemento químico, ya sea a lo mejor alguna sustancia alcalina o alguna base, ¿ok? Aquí hay que considerar algunos puntos para conocer la gravedad de ese tipo de quemadura. El primero de ellos es conocer qué tanto fue el tiempo de contacto de la piel con ese químico, ¿ok? Ese es un punto a considerar. Otro punto que tenemos que considerar es el origen o características químicas tal cual de ese elemento. Es lo que les comentaba. ¿Qué pasaba si yo mezclaba aceite de cocina que está quemando y le rocío agua? Se propaga más, se agrava más el asunto, ¿verdad? Y otro punto a considerar en ese tipo de quemaduras es qué tanta concentración del agente químico existió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a determinar qué tan grave es la quemadura. Inclusive a lo mejor podría ayudarme a determinar si es de primero, segundo, tercer grado. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una sustancia corrosiva, por ejemplo. ¿Ok? Que fue carcomiendo, destruyendo todo el tejido. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos proceder ante una quemadura química, por ejemplo? Así, ¿cómo actuarían? ¿Es conveniente o pertinente el lavado inmediato con agua? Ok, hacer un lavado. Así es, con una solución estéril, pues. Ok. ¿Quién más? ¿Cómo se les ocurre que podríamos actuar ante una emergencia de este tipo? Ante una... Es que yo creo que, digo, sí tiene que ver la potencia que puede tener una sustancia química, pero yo creería que más que, digo, como valoración inicial, más que pensar en cómo actuar de primera instancia, tendría que ser, bueno, hay herida, hay piel abierta, esa es una cosa muy diferente a piel cerrada donde únicamente hay hinchazón, enrojecimiento. Pues creo que la manera vista del cielo a la tierra, del tipo de apoyo que puedes dar, ¿no? Porque en una piel cerrada, digamos, bueno, la limpieza que puedes hacer es una limpieza de alguna manera más superficial que cuando hay una herida. Cuando hay, por ejemplo, ampollas, pues tienes que aplicar otra manera porque sobre la ampolla hay que seguramente desinfectar, pero de una manera muy cuidadosa. En cambio, cuando hay una herida abierta ya, pues es otra dimensión, ¿no? Exactamente. Lo que comenta la compañera también son puntos muy importantes a considerar al momento de nosotros atender una quemadura, ¿de acuerdo? En este caso de una quemadura química, hay dos recomendaciones principalmente. Cuando se trate de químicos en estado líquido, principalmente lo que son químicos cáusticos, lo que se recomienda es hacer no un lavado como tal, como lo habían comentado hace un momento, sino simplemente el aplicar agua, ¿ok? Y tiene que ser agua destilada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que la piel está lastimada, entonces tiene que ser agua purificada, destilada, ¿ok? A lo mejor una botella de agua o en su defecto una solución salina. Pero una solución salina va a ser más complicado, ¿por qué? Porque este líquido, ya sea el agua o la solución, tiene que estar en acción o tenemos que aplicarlo de 20 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Esto en lo que llega la ambulancia, ¿ok? Otro punto a considerar, no solo en este tipo de quemaduras, sino en general, es que nosotros debemos retirar algún objeto, dependiendo de la zona en la que se ubique la quemadura, puede ser anillos, zapatos, relojes, pulseras, demás, o inclusive ropa misma, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que considerar,
si yo veo que la ropa ya está pegada, no voy a jalar esa tela, ¿ok? Lo que se quedó pegado, se quedó pegado. De aquí nos vamos a auxiliar precisamente con unas tijeras, que también nos solicitan que estén en nuestro botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Si yo detecto que la tela ya está pegada, no voy a arrancarlo, le repito. Simplemente voy a cortar, ¿de acuerdo? Lo que yo pueda cortar y se pueda retirar, lo retiro. Lo que no pueda, no lo voy a forzar, lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, hablando exclusivamente de lo que son quemaduras químicas. Les había comentado que esto se aplica cuando son agentes químicos líquidos, acuosos, ¿ok? Sin embargo, cuando se trata de algún químico en polvo, lo que se procede a hacer es simplemente una limpieza, que puede ser apoyado de un cepillo de cerdas suaves, especial, o en su defecto, si no tenemos alguna tela que nos pueda ayudar simplemente a retirar el exceso de líquido. ¿Por qué? Porque al tratarse de químicos, si yo aplico agua, yo no sé cómo vaya a reaccionar ese agente químico ante la presencia de agua. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si a lo mejor al aplicar el agua o el suero, esa sustancia vaya a reaccionar de forma violenta. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de sustancias líquidas acuosas, podemos aplicar agua. Cuando se trata de químicos en polvo, simplemente con un cepillo de cerdas suaves, hacemos un retiro del exceso de, ¿ok? O con una tela. Igual, lo que podamos retirar, lo retiro. ¿De acuerdo? Lo que no, no lo voy a retirar forzosamente. Aquí lo que podremos hacer es simplemente proteger el área afectada. ¿Cómo protegerían ustedes esta área afectada? Con una gasa estéril y pues un vendaje sencillo. Exactamente. Lo que podríamos aplicar es simplemente una gasa estéril sin mojar, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a colocarla en la zona para así proteger la piel de agentes externos, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a aplicar ningún tipo de vendaje, ningún tipo de compresión ni nada. ¿Por qué? Porque podríamos adherir el apuesto que coloquemos a la piel que ya está lastimada, ¿de acuerdo? Entonces podríamos agravar la situación ahí. Entonces simplemente se coloca lo que es una gasa y ya. Esto aplica en el caso de lo que son quemaduras químicas, ¿de acuerdo? Bien. Otro tipo de quemaduras que son de los más comunes y que podría ser accidentalmente inclusive son las quemaduras eléctricas, ¿ok? Que estas se van a presentar cuando la corriente eléctrica pasa a través de nuestro cuerpo. Y aquí una situación a considerar es que este tipo de quemaduras normalmente pueden desembocar o terminar en un paro cardiorrespiratorio, ¿de acuerdo? ¿Y qué aplicábamos en un caso de un paro cardiorrespiratorio? RCP. Exactamente. Bien, continuemos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos actuar ante una quemadura eléctrica? Recordemos que no solo en este caso, sino en general, lo primero que tenemos que hacer es evacuar o alejarnos de la fuente de calor, ¿de acuerdo? Ya sea a lo mejor algún conato de incendio, alguna falla eléctrica y demás, tenemos que alejarnos, ¿de acuerdo? De aquí entra lo que es la parte del observar, el ver si la escena es segura, ¿de acuerdo? A eso me refiero cuando digo que tenemos que alejar lo que es al individuo del foco térmico o de la fuente de calor. Que les repito, puede ser a lo mejor un incendio, algún producto químico, o en este caso, en una corriente eléctrica, ¿qué podrían hacer primero? Antes de querer atender a una persona. Les ponía el ejemplo, encontramos una persona que se está electrocutando. ¿Podría yo de inmediato poder socorrerla?
Pues yo iría No. primero a la caja de luz y le bajaría el switch, cortaría la luz. Exactamente. En situaciones como estas, lo que podremos hacer es cortar la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Con eso yo ya estoy quitando la fuente, ¿ok? Lo que está provocando la situación, la emergencia, ¿ok? Aunado a esto, recuerden que siempre tenemos que hacer una evaluación inicial, que era para determinar el estado de conciencia de la víctima y obviamente checar los signos vitales, ¿de acuerdo? Y obviamente también dentro de lo que es mi evaluación inicial y secundaria, buscar otras posibles lesiones, como bien podría ser a lo mejor alguna hemorragia, alguna fractura y demás. Sin embargo, y les repito otra vez, siempre vamos a procurar atender la lesión más grave, ¿ok? Vamos a priorizar el cómo vamos a proceder. En este caso, y les repito, las quemaduras por eléctricas normalmente desembocan en lo que es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este caso tenemos que priorizar una maniobra de RCP, ¿de acuerdo? Y aquí otra cosa que aplica es, yo ya detecté dónde se encuentra la quemadura. Lo que puedo hacer y procedo a hacer es aplicar agua abundante, ¿de acuerdo? Aquí va a ser simplemente agua, no vamos a lavar con jabón ni nada más. Simplemente va a ser agua. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir la temperatura del área, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a explayarnos y dejar a estar vaciando agua sobre la persona pasados los 30 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque si seguimos aplicando agua va a haber ahí un choque de temperaturas. Entonces lo que podría propiciar ahí es que la víctima comience a tener un cuadro de hipotermia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la temperatura está bajando demasiado. ¿Ok? Les comentaba también que de ser posible se tienen que quitar lo que es ropa, telas que estén cercas a la zona, también lo que son joyerías, relojes y sobre todo cosas que sean metálicas. ¿Por qué? ¿Por qué debo enfocarme principalmente en lo que son cosas metálicas? Porque guardan el calor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo estoy atendiendo a la víctima, pero si no me percaté que a lo mejor tiene alguna pulsera de algún metal, algún anillo y demás, inclusive que no estén precisamente en lo que es la zona afectada, sino cerca, podría propiciar a que haya otra quemadura y tal vez yo no me percate de esa quemadura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me estoy enfocando simplemente donde está el área afectada. Entonces ahí es importante retirar todo objeto de nuestro cuerpo. Obviamente si es posible. Si yo intento mover, a lo mejor quitar un reloj y veo que ya está pegado a una cadena, una pulsera, lo que sea, veo que ya está pegado a la piel, lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Simplemente continúo con mi baño con agua o, en su defecto, podríamos aplicar lo que son apósitos humedecidos, ¿ok? Recordemos que los apósitos humedecidos no se colocan en quemaduras por agentes químicos en polvo, ¿de acuerdo? En este caso, podremos colocar un apósito que esté humedecido, ya sea con agua destilada o solución salina, y protegerlo. Esto me va a ayudar a protegerlo y a minorar o disminuir la temperatura en el área afectada. ¿De acuerdo? Okay. Ahora bien, ¿algunas dudas aquí? No. Bien. Eso es lo que podríamos hacer ante una quemadura. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué no debemos hacer ante una quemadura? Como les comentaba, nosotros no podemos aplicar ningún tipo de medicamento, ni ungüento, ni pomadas, ni crema, y mucho menos pasta de dientes, que es lo que normalmente hacemos cuando nos quemamos, ¿no? En la cocina que nos aplica aceite y demás, ¿qué hacemos? Pasta de dientes, ¿no? La mostaza es fabulosa. No, no es pasta de dientes, dicen que es como clara de huevo, no sé qué. El huevo, la mostaza También y la demás. piel de cebolla. Exactamente. No podemos aplicar ninguna de esas cosas.
¿Ok? ¿Por qué? Son recetas. Recordemos que nuestra piel en ese momento no está sana, está lastimada nuestra piel, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo cualquier agente externo sobre la piel que no sea algo estéril, podría propiciar a una infección. ¿Ok? Entonces podría agravar la situación. ¿De acuerdo? Ok. Otra cosa que les comentaba también era el enfriar demasiado a la víctima. ¿Ok? Solo tenemos que enfocarnos en la zona que está afectada. ¿De acuerdo? Si está quemado, por ejemplo, lo que es la mano, no voy a estar mojando todo el brazo o todo el cuerpo de la víctima. ¿Ok? Porque es lo que les comentaba, esta víctima puede caer en un cuadro de hipotermia. Y por lo tanto la situación ya se complica todavía más. Ahora bien, ¿qué pasa si, ok, me dices que no esté mojando mucho a la víctima en cuestión, ¿no? Que solo me enfoque a lo que es el área afectada. Pero ¿qué pasa si yo veo que la víctima comienza a temblar? Y los labios a lo mejor se empiezan a poner morados. ¿Eso qué me está indicando también? Hipotermia. Exactamente. Lo que puedo proceder a hacer ahí es simplemente colocar una manta, pero solo si yo detecto que está presentando, tiene un posible cuadro de hipotermia, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo no rocié o no atendí con agua el área afectada y simplemente procedo a tapar a la víctima con una manta, una cobija y demás? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Puede causar una infección? Exactamente. Pero además, la temperatura va a comenzar a incrementar. ¿Por qué? Por el calor. Exactamente. Entonces, esto es lo que no debemos hacer, tapar directamente a la víctima con una manta. No podemos aplicar ningún tipo de ungüento, pasta y remedios caseros, no, nada de eso. ¿Ok? Tampoco podemos dar algún líquido a la víctima, ni algún tipo de alcohol, ni algún analgésico, nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso podría derivar inclusive que la víctima caiga en un estado de shock. Y eso complicaría todavía más la emergencia. ¿De acuerdo? Les comentaba hace un momento también que sobre todo en lo que son quemaduras de segundo grado, no podemos romper las ampollas. Porque esta, les repito, es una forma del cuerpo mismo de proteger, de ayudar a la zona afectada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quito, reviento las ampollas y quito ese exceso de piel que tiene? Puedo propiciar a una infección. Claro. Puedo propiciar a que se comience a incubar ahí gérmenes. ¿Ok? Ahora bien, antes de que yo llegue a atender una situación de emergencia, antes de que yo comience a tomar acción, recordemos que tuvimos que haber hecho algo muy importante antes. ¿Qué es ese paso que tuvimos que haber hecho antes nosotros? Antes que nada, revisar el área que sea segura, ¿no? Para nosotros. Ajá. Eso es. Aplicar lo que es el método del protocolo PAS, ¿verdad? Bien. Dentro de ese protocolo PAS dijimos que íbamos a checar lo que era el estado de conciencia con la mnemotecnia ABDI. De ahí procedemos a hacer nuestra segunda inspección, que involucraba lo que eran signos vitales y encontrar alguna lesión, fractura, quemadura, por ejemplo, y demás. ¿Qué más teníamos que hacer nosotros? O sea, para que antes de yo llegar a este punto de atender Aislar la fuente de energía que está causando este problema. Ok. Una vez que yo ya hice todo esto, una vez que yo ya aseguré la escena es segura, yo puedo actuar. En este caso de quemaduras, ya aislé a la víctima de la fuente de calor. Ya hice la evaluación de signos vitales, ya revisé y encontré a lo mejor alguna quemadura, alguna hemorragia y demás. Recordemos el protocolo PAS. Proteger, avisar, socorrer. ¿Qué paso nos estamos saltando aquí? ¿O qué paso? Llamar a 911, bueno, o llamar a avisar, dar aviso para una ambulancia, ¿no? Exactamente. Es muy importante que recordemos esta parte, ¿de acuerdo? El protocolo PAS, proteger, avisar, socorrer. Porque ¿qué pasa si yo
comienzo a atender a la víctima, ¿ok? Pero la atención que yo estoy dando a la víctima simplemente va a ser temporal, son los primeros, la primera ayuda, ¿ok? ¿Y qué pasa si a mí se me olvidó llamar a la ambulancia o pedirle a alguien que llamara a la ambulancia? Y la situación se agrava. ¿Ok? Lo que yo voy a poder hacer hasta cierto momento va a estar limitado. ¿Por qué? Por mis capacidades, por mis conocimientos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recordemos que tenemos que llamar a la ayuda especializada. Y recalco esto otra vez. No somos héroes ni pretendemos serlo. ¿De acuerdo? La ayuda que yo puedo brindar, la manera en la que yo puedo socorrer a la víctima va a estar limitada por mis conocimientos y mis capacidades. ¿Ok? No puedo pretender hacer más de lo que yo sé. ¿Ok? Porque podría perjudicar a la víctima y agravar la situación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lleguen los paramédicos, yo simplemente explico todo lo que hice, el procedimiento que hice, cómo actué, la situación actual, y ellos sabrán tomar las decisiones y demás. ¿De acuerdo? Ahora bien, retomando esta parte de las quemaduras, les comentaba que tampoco podíamos despegar la ropa o cualquier otro objeto que ya se encuentre adherido a la piel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo lo retiro, estoy lastimando todavía más a la víctima. ¿Ok? Y otra cosa que tampoco podemos hacer es lo que les comentaba. No podemos dejar sola a la víctima y, de ser posible, no en todos los casos va a ser posible, llevarla a la víctima con nosotros. ¿De acuerdo? Siempre y cuando la situación o la naturaleza misma de la emergencia me lo permita. ¿En qué caso ustedes creen que yo no podría desplazar a la víctima? Si está inconsciente. Si está inconsciente, ok. Cuando Pero existe si está alguna fractura. inconsciente, yo podría aplicar algún tipo de arrastre, algún tipo de traslado y llevármela. Nomás En un paciente pediátrico. Pediátrico, ¿por qué? Porque como usted comentó la sesión pasada, se tiene que pedir autorización de algún acompañante o familiar que está en ese momento. Ese es un punto muy importante a considerar, exactamente, sobre todo cuando se trate de menores. Otra cuestión por la que yo no podría mover a una víctima del sitio, ¿cuál podría ser? Una fractura, ¿no? Exactamente. ¿Alguna fractura? ¿Por qué otro motivo? Porque está en paro. Exactamente. Yo voy a desplazar, hablando de este tema de lo que comentan del paro, yo voy a desplazar a la víctima siempre y cuando la situación, la escena en la que yo me encuentro sea un riesgo para ambos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si es un incendio, yo no voy a quedarme ahí atendiendo a la víctima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el incendio no está controlado, ¿de acuerdo? Ahí sí yo tengo permitido o podría desplazarme con la víctima. ¿Bien? Puede ser un incendio, algún derrumbe o inclusive a lo mejor se me ocurre que en alguna avenida principal es un accidentado y qué pasa si yo me quedo ahí y no aislé, por ejemplo, no acordoné la zona. Puede haber a lo mejor ahí un accidente y ver otro atropellado, ¿no? En mi caso podría ser yo. ¿Ok? Por eso es que siempre nos decía que ante cualquier accidente o cualquier cosa, primero hay que verle que haya seguridad, o sea, que primero esté seguro el evento para nosotros, para ya entonces empezar a socorrer a la persona. Exactamente. Recordemos la parte de proteger. Proteger no solamente es cuidar a la víctima y cuidarla a mí, sino también es cuidar la escena en sí. ¿De acuerdo? Y otro punto muy importante a considerar aquí es que no podemos demorar demasiado en trasladar a esta víctima a un hospital. Es lo que les comentaba hace un momento. A lo mejor por la emergencia, la situación y demás, yo olvidé llamar al 911 o, en su defecto, decirle a alguien más que lo llamara, ¿no? La víctima a lo mejor me está cayendo en un estado de shock, ya ahí sí ya no sabría qué hacer. Entonces ahí estamos perdiendo tiempo. Y recordemos que el tiempo en las situaciones de emergencia es muy valioso. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando alguna ambulancia, por ejemplo, tarda mucho tiempo en llegar, ¿qué se podría hacer? ¿En qué se podría hacer? ¿En qué situación?
quemaduras o Por ejemplo, en una hemorragia. en una hemorragia. Lo que se puede hacer es, primero, tratar de contener la hemorragia, ¿de acuerdo? Vimos como los métodos para contener una hemorragia. Si la hemorragia persiste, dijimos que podemos recurrir a un último recurso muy, muy extremo. ¿Cuál era ese recurso? Un torniquete. Tasa de hemorragias. El torniquete. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si yo aplico un torniquete y esa víctima ya lleva 1 hora y la ambulancia no llega? Técnicamente la extremidad o la parte que esté lesionada se va a perder. Exactamente. Por una necrosis. Exactamente. Aquí hay una cuestión muy importante. Porque muchas veces podríamos decir, pues si tengo coche, pues me la llevo en mi coche, ¿no? Y muchas veces es lo que ha pasado. Que porque llamamos a la ambulancia y la ambulancia tarda en llegar o no llega y el tiempo está transcurriendo y la víctima comienza a ponerse peor, ¿no? La situación se agrava. ¿Es válido nosotros poder llevar a una víctima en nuestro coche particular? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que solo en caso de que sea muy necesario, ¿no? ¿Es válido? Sí. La cuestión aquí es que si se agrava la situación y demás, ahí podríamos nosotros meternos en cuestiones legales. Bueno, es que sí depende. A mí se me ocurre, no sé, por ejemplo, una fractura, ¿no? Que no es de gravedad, pero pues sí requiere apoyo médico. Y si una ambulancia no está a la mano, sino, pues yo sí la subo al coche y la llevo al hospital a que le vean la mano. Pero tengo de alguna manera la garantía de que en una fractura no le va a pasar más allá de que pues, le trate de inmovilizar la parte dañada y lo más rápido que pueda llevarlo a un hospital a que lo revisen y lo enyesen o le hagan lo que sea, ¿no? Digo, yo por ejemplo eso con los chicos con los que trabajo, yo trabajo con chicos con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, con los papás tenemos eso como un protocolo establecido. O sea, si le pasa algo que sea dentro de lo permisible que a mí me permita movilizarlo, pues yo lo que hago es les hablo a los papás y les digo, ¿saben qué? Le pasó esto, me lo voy a llevar a tal parte. Inclusive es a donde el papá mismo me dice, lléveselo a urgencias de tal lado, lléveselo al hospital tal, lléveselo, ¿no? Entonces, yo salgo para allá, ya les avisé y ellos me alcanzan en el lugar, pero para ir avanzando y no esperar a que el papá llegue, recoja al joven, lo lleve, sino como para ir priorizando tiempos, digamos, yo les hablo y ok, nos vemos en la puerta del lugar a donde me hayan indicado, ¿no? Entonces yo salgo con él y ellos salen y me encuentran allá, pero desde luego todo depende de la gravedad del asunto, ¿no? Ok, es cierto, es muy válido lo que comentan. También hay que considerar el estado, bueno, considerar si la persona está consciente o inconsciente. ¿Ok? Entonces son cuestiones que debemos de tomar en cuenta, sí. Recordemos que tampoco somos héroes, les repito, y no pretendemos serlo, ¿de acuerdo? Si yo solicité la ambulancia y la ambulancia no llega, podría pedir a lo mejor el apoyo a alguna patrulla, ¿no? Al 060 me parece que se marca. O no, de hecho me parece que igual 911 ya todo está canalizado a ese número. Entonces yo podría pedir el apoyo, entonces a lo mejor ellos de cierta forma agilizar la llegada de la ambulancia. Okay. O en su defecto, solicitar que nos escolten a un hospital. ¿Ok? Pero es decisión que tenemos, no podemos nosotros tomar esa decisión propia. ¿Ok? Sobre todo si se trata de alguna persona que sea ajena a mi círculo social, ya sea algún familiar o algún amigo. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, les repito, hoy en día es muy fácil que alguien saque un teléfono y se ponga a grabar. ¿De acuerdo? Entonces podemos exponernos a situaciones legales ahí. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, en el caso de mí,
que trabajo en una escuela, obviamente todos son menores de edad. Ahí, ¿qué sería lo más correcto? Es decir, yo ya pedí el apoyo mediante el 911 de una ambulancia. Está tardando más tiempo en llegar de lo esperado. Por ejemplo, me imagino una situación extrema, está entrando en estado de shock por cualquier razón, lo estoy manteniendo con las indicaciones necesarias, pero veo que no llega. ¿Qué sería lo mejor? Trasladarlo a un hospital cercano, esperar el servicio porque me preocuparía a lo mejor la cuestión legal, porque también no me sé, me imagino podría ser negligencias el no trasladarlo, o la negligencia sería trasladarlo. Ahí, ¿qué sería lo mejor? En este caso, usted solicitó el apoyo. Lo que podría hacer es dar aviso a los padres del menor. Qué es lo que se va a hacer y explicar el por qué se procedió de esa manera o se va a proceder de esa manera. Lo que comentaba hace rato la otra compañera, que se les avisa a dónde se va a llevar y qué fue lo que pasó. ¿Ok? No podemos nosotros llevarlos, sobre todo tratándose de menores de edad, no podemos llevarlos o trasladarlos de un lugar a otro sin dar aviso, por lo menos a los padres. ¿Ok? ¿Se te puede morir en el camino? Entonces ahí hay que considerar. Es que hay una cuestión muy importante, todo lo que es asuntos legales. Sin embargo, al tratarse de una emergencia de un menor de edad, y al ver que la ayuda no llega, les repito, lo que se hace es, se les comunica. A este punto los papás tienen que haber estado enterados también de la situación. Entonces, lo que se podría hacer es dar aviso a los padres, avisar de lo que se va a proceder a hacer, a dónde se va a llevar, y ya ellos actuarán o tomarán la decisión. Porque muchas veces dirán, no, yo llego allá, pero muchas veces la situación nos dice es que el niño se está empeorando, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces ahí lo que procedería sería buscar la ayuda inmediata, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor trasladar al menor a un centro médico, a un hospital donde puedan apoyar. ¿Okay? Porque tampoco el hacer nada está complicado ahí, ¿no? Porque están bajo la responsabilidad de la escuela durante el periodo que se encuentren en la escuela. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Okay. Yo a esta parte no, más bien me quedé un poco con una inquietud de lo anterior respecto a lo que no debíamos hacer. ¿Por qué razón no le puedes dar agua? Porque no sabemos si igual la persona tiene alguna... Recordemos que las quemaduras no solo pueden presentarse normalmente en la piel. Sobre todo, por ejemplo, en un incendio, que ya ahí ya expiden gases, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono y demás. Y al estar la persona en contacto con esos gases, puede tener a lo mejor alguna quemadura interna en las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Okay. Sí. Entonces, por eso yo no puedo iniciar ningún tipo de líquido, ningún tipo de medicamento a la víctima. Okay. Creo que aquí también es importante mencionar que por ejemplo... Estoy muy lejos, compañero. Creo que aquí es importante también mencionar que, por ejemplo, en los accidentes, por ejemplo, que pasan con las descargas eléctricas, y esto lo digo a título personal porque yo tuve un problema por una descarga eléctrica. No tuve ninguna quemadura, ninguna lesión por salida de corriente, pero sí quedé inconsciente. Y quedé inconsciente porque a la hora de aislarla o de cortar la generación de la electricidad que estaba causando el problema, me aventó 1,5 metros aprox y perdí la conciencia en ese tramo. Pero aquí el punto es que no se sabe el tipo de lesión que puede haber en la parte interna del organismo. Y entonces, por esa razón, contestando creo que un poquito también a la duda de la señorita, es que
no se sabe qué lesión se tiene a ciencia cierta por una descarga eléctrica, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, digo, obviamente, pues yo no pude tomar agua ni estuve inconsciente un rato y finalmente tuve que parar en urgencias, en terapia intensiva, pero en el caso de la descarga eléctrica, aquí no hubo ninguna lesión de salida de corriente. Aparentemente no había ninguna lesión, no había ninguna quemadura. Sin embargo, sí se quemó mi sistema neurotransmisor del corazón. Consecuentemente de ello, pues bueno, ahora sufro de bradicardias y soy candidato a un marcapasos, ¿no? Pero ahí no hubo ninguna lesión de salida de corriente, pero sí hubo lesión interna. Entonces, no se puede dar ningún alimento porque no se sabe qué tipo de lesión puede haber y en qué parte del organismo. Exacto. Recordemos que en una emergencia lo que yo voy a buscar principalmente va a ser estabilizar los signos vitales, ¿de acuerdo? Pulso y respiración. ¿Por qué? Porque si la persona tiene pulso, entonces me indica que esa persona tiene vida y puede preservar esa vida, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Bien. Ahora llegamos, ya para cerrar esta sesión, a lo que son el traslado de víctimas, ¿de acuerdo? Ahora bien, para nosotros poder realizar un traslado de la víctima y demás, tenemos que considerar algunos aspectos. Sobre todo, algunos riesgos que podría presentar el yo mover a la víctima, ¿ok? Entonces podría ser agravar el estado general de la víctima, provocar lesiones vasculares o nerviosas como tal, y lo que les comentaba, el hacer movimientos innecesarios y demás, podría convertir a lo mejor una fractura cerrada en una abierta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, además de ser una fractura abierta, también ya me está presentando a lo mejor una hemorragia, ¿ok? O en su defecto provocar una mayor desviación en la fractura, ¿ok? Estos son puntos que debemos tomar en cuenta si se va a mover a una víctima. Ahora bien, como les comentaba hace rato, nosotros no vamos a desplazar a la víctima de la escena a no ser que sea estrictamente necesario. Lo que podemos considerar para ver si yo puedo desplazar a la víctima podría ser lo siguiente. El 1. No voy a mover a la víctima hasta que yo esté seguro de que tengo los medios adecuados para hacerlo. ¿A qué me refiero con estos medios? A lo mejor alguna camilla, alguna silla de ruedas y demás. ¿De acuerdo? Otro punto a considerar, que yo solo voy a mover a la víctima si el peligro podrá ser, si el peligro es persistente, si el peligro sigue existiendo. Les comentaba, a lo mejor puede ser algún conato de incendio, algún derrumbe, alguna explosión, o lo que les comentaba, algún atropello, ¿no? En alguna calle, en alguna avenida principal. Ahora bien, si yo decido mover a la víctima, independientemente de que solo ha sido una hemorragia, una fractura no expuesta y demás, siempre que yo vaya a mover a una víctima, voy a considerar que la víctima puede tener una lesión en la columna vertebral. ¿De acuerdo? Esto con el fin de ¿qué? De siempre mover a la víctima de una manera rígida. ¿Ok? Un movimiento alineado. ¿Qué tiene que estar alineado? Cuando digo que tiene que ser movimiento, tengo que estar alineado con lo que son cabeza, cuello y el tronco en general. ¿De acuerdo? Okay. Esto siempre lo voy a considerar cada vez que yo decida o la situación me force a mover a la víctima. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo me encuentro solo? O sea, solo soy un primer respondiente. Me encuentro con la víctima. Y yo tengo que mover a esa víctima, pero no tengo ni una silla de ruedas, no tengo ni una camilla en la que yo pueda apoyarme y tampoco tengo compañeros que me puedan ayudar a desplazarme con la camilla. ¿Cómo creen que podríamos proceder aquí? Pues yo creo que en primera instancia sería atender pues la situación de la que está pasando nuestro paciente, empezar a actuar y esperar
a que llegue ambulancia o en dado caso, apoyarnos de alguna ambulancia si está cerca o marcar al 911 y decirle a él que si nos puede auxiliar dado caso no a que traiga una camilla, no a que traiga, pero con unas sábanas y empezar a hacer el movimiento del paciente. Ok, pero supongamos que estamos en un incendio, en un conato de incendio. Yo no puedo quedarme. ¿Es válido no decir yo no atiendo a la víctima? Sí. ¿Por qué? Porque la escena no es segura para mí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo comienzo a atender a la víctima y derivado del acontecimiento anterior, a lo mejor de algún derrumbe, algún temblor, por ejemplo, y mi estructura o el sitio en el que yo estoy quedó frágil, ahí tengo peligro de un derrumbe inminente, ¿no? Entonces, situaciones como esas es en las que yo puedo desplazar a la víctima conmigo. Pero, es lo que les comentaba hace un momento. Si yo voy a desplazar a la víctima, tengo que considerar ciertos aspectos. Entre ellos está el movimiento propio de la víctima, el cómo yo voy a desplazarla. ¿Ok? Les comentaba que siempre tenemos que buscar que la víctima esté totalmente alineada. Dijimos que íbamos a alinear lo que era cabeza, cuello y el tronco del cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí, como podemos ver en la imagen que tiene la cruz, son dos primeros respondientes, ¿verdad? Pero dijimos que siempre que íbamos a desplazar a una víctima, tendríamos una víctima inconsciente sobre todo. Tendríamos que considerar que la víctima podría tener una lesión en la columna vertical. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en la primera imagen del lado izquierdo? Que son dos personas, pero ¿cómo va ahí la víctima? ¿Su cuello está alineado con el tronco del cuerpo? No, pues no está alineado de nada. Exactamente, entonces ahí yo podría estar lastimando a la víctima, ¿de acuerdo? Por eso casi siempre se recomienda que usemos agentes mecánicos que nos ayuden a inmovilizar lo que es el cuello, que son los collarines, que imagino que en algún punto, si no los hemos ocupado, los hemos visto o de medio los conocemos. Bien. Ahora, para desplazar a una víctima de una escena, también hay métodos de traslado de víctimas. Aquí les voy a hablar de los más comunes, entre ellos que está el método de la cuchara. ¿En qué creen que consista este método de la cuchara? Es meter las manos en la parte de la espalda, la cintura y las piernas, pero, perdón, déjeme prender mi cámara, pero en la forma de las palmas hacia arriba y deslizarlas por la parte de abajo. Ok. Sí, ¿no? Exactamente. Como bien lo comenta el compañero, lo que se va a buscar aquí es, de primera instancia tenemos que colocar a la víctima boca arriba, ¿de acuerdo? Aquí vamos a necesitar por lo menos que seamos 3 primeros respondientes. Ahora bien, la posición de estos primeros respondientes va a ser importante. La persona más alta de los 3 es la que va a ir a la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué creen que vaya la más alta a la cabeza? A lo que es la parte de la cabeza y el cuello. ¿Será porque es la que hay que cuidar que no se mueva tanto? No sé. Ok. ¿Quién más? No, más bien pasa lo mismo cuando se traslada con sábanas o cuando se traslada con camillas. O sea, el que va a la cabeza es el que ahora sí que es el que dirige. Ok. Es correcto lo que comentan, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ubico a la persona más alta en la parte de los pies? Y al momento de levantarnos, las piernas van a ir hacia arriba. Sí, no está proporcionado. Exactamente. Y vas a mandar la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Sí. Okay. Exactamente. Ahí la fuerza del cuerpo ya no está distribuido equitativamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre se recomienda que la persona más alta vaya a lo que es la parte del cuello y la cabeza. Y como comentaba el compañero, la víctima va a estar boca arriba. Nosotros como primer respondiente nos vamos a posicionar a un costado de la víctima.
vamos a anclar una rodilla al suelo que nos va a servir de apoyo, ¿de acuerdo? Al momento de levantarnos. Vamos a introducir nuestros brazos debajo de la víctima, pero nuestros brazos, nuestras manos no van a quedar así extendidas. Me refiero a esto. Voy a meter y voy a hacer esto con mis manos, ¿de acuerdo? O sea, mis manos no van a quedar así extendidas. Tienen que estar dobladas. ¿Ok? Y nos vamos a levantar en un solo movimiento. ¿De acuerdo? El movimiento tiene que salir de una. Entonces, aquí es importante la comunicación entre los primeros respondientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos hacer un conteo. A la cuenta de 3 nos levantamos. 1, 2, 3. Arriba. Y entonces procedemos a levantarnos. Porque ¿qué podría pasar si nos levantamos a destiempo? Por ejemplo, que se levante primero el de los pies. Pues nuevamente que se desalinee la columna, ¿no? Exactamente, podemos provocar inclusive que la víctima caiga al suelo otra vez. Entonces podemos ahí agravar la situación. ¿Bien? Pero cuando una víctima está consciente y ya atendimos a lo mejor alguna hemorragia, alguna lesión que tuviese, y somos 2 primeros respondientes, podemos apoyarnos de un objeto, en este caso sobre una silla, ¿de acuerdo? Pero aquí es muy importante mencionar que en caso de que tengamos que desplazarnos por escaleras, este método de traslado simplemente nos va a ayudar para la bajada de escaleras, ¿de acuerdo? No para subirla, simplemente para bajar principalmente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen que para subir escaleras no? Por la posición. De poder se puede. No, sí se Sin puede. embargo, va a ser más complicado. ¿Ok? Entonces, esto es válido cuando tengamos que desplazarnos por escaleras y seamos 2 primeros respondientes, ¿de acuerdo? Y nuestra víctima, además, esté consciente. ¿Ok? ¿Podría aplicarse para una víctima inconsciente? No. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque no contamos con su control, digamos, personal. De alguna manera se convierte en un peso muerto. Ok. Pero Y además, además se puede mover, ¿no? Hacia cualquier lado. Corre el riesgo de caerse. Exactamente. Y además, recordemos que si movemos una víctima inconsciente, vamos a considerar que podría tener una lesión en la columna vertebral. O en la misma cabeza. Podríamos lastimar a la víctima en la posición en la que la llevamos. ¿Ok? Esto se aplica principalmente para víctimas conscientes. ¿Ok? Sin embargo, también podríamos apoyarnos, somos los primeros respondientes. Hay otro método de traslado que se llama la reina y la reina modificada. ¿En qué va a consistir esto? Vamos a necesitar por lo menos 2 primeros respondientes. Igual, ese tipo de traslado se ocupa para víctimas que estén conscientes. ¿De acuerdo? Personas que hayamos socorrido. A lo mejor tenía alguna fractura, ya inmovilicé la extremidad, o a lo mejor tenía una hemorragia y ya la controlé, ya la contuve, pero mi víctima está consciente. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver aquí, en el paso 1, me voy a posicionar de frente con mi compañero. ¿De acuerdo? Voy a tomarlo de las manos, del antebrazo. ¿Ok? Tengo que agarrarlo de aquí. De las manos, no, ni mucho menos de las muñecas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo agarrarlo de aquí nada más o aquí de las muñecas? Porque me puedo lastimar yo misma mis manos o las muñecas. Exactamente. Además de esta parte, tenemos mayor agarre. ¿De acuerdo? Entonces me posiciono de frente con mi compañero, como vemos en el paso 1. En el paso 2, nos acercamos a la víctima y pedimos que se siente. La víctima se va a sentar sobre nuestros brazos. ¿De acuerdo? Y aunado a esto, la víctima puede colocar sus brazos alrededor de nuestro cuello. ¿Ok? Aquí la importancia que este se ocupe para una persona consciente. ¿Ok? Porque la persona misma nos puede ayudar apoyándose de nosotros. Ahora bien,
¿En qué cree que cambie de esta técnica de reina a reina modificada? No sé. Estás hablando entre el paso 1 y 2 y el paso 1, 3 y 4. Ajá. ¿Qué pueden notar? La reina, tomadlo como el paso 1, 2. Reina modificada, 3 y 4. ¿Qué cambia ahí? La altura de las manos, o sea, hay soporte en la espalda, ¿no? Exactamente, la posición de los brazos. Okay. En la primera mis brazos van a estar alineados, ¿de acuerdo? En la segunda podemos ver que un brazo está más arriba que otro. ¿Cuál sería la función de estos brazos que están arriba? Como que sirvan como un respaldo. De respaldo. Okay. ¿Okay? Esto nos va a ayudar sobre todo si la persona a lo mejor es pesada, ¿ok? Y del mismo peso de la situación, no puede ni siquiera sostenerse o apoyarse bien de nuestros cuellos. ¿Ok? Entonces nosotros le brindamos ese apoyo extra y procedemos a desplazarnos. Esa es la única diferencia que hay entre la técnica del método de la reina y una reina modificada. Porque tal cual estamos simulando que llevamos un trono. ¿De acuerdo? De ahí el nombre. Ahora bien, ¿qué pasa si solo soy yo un primer respondiente? Y mi víctima está inconsciente. Perdón, está consciente. Hay un tipo de arrastre simple que es el arrastre simple axilar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a realizar? Primero yo me voy a posicionar detrás de la víctima. ¿De acuerdo? Voy a anclar una rodilla al suelo. Voy a hacer que la víctima coloque en esta posición sus brazos. Y mis brazos los voy a pasar por debajo de sus axilas. De ahí el nombre. ¿De acuerdo? Y lo voy a sujetar de la parte de los antebrazos. ¿Ok? De esta parte. No de las muñecas. ¿Por qué? Porque en el momento de yo levantarme y arrastrarlo, puedo lastimarle las muñecas. ¿Ok? Entonces lo voy a tomar de lo que es el antebrazo. ¿Ok? Ya sea de aquí o de esta parte. Entonces, ya que coloqué mis manos en esa posición, en un movimiento me tengo que levantar y enseguida me desplazo hacia atrás. ¿De acuerdo? Y tenemos otro método que es el de bombero y está el bombero modificado. Vamos a ver primero el de bombero. En esta parte nos podemos ocupar en casos de emergencias muy extremos, como podría ser un incendio y solo si yo me encuentro ahí. O sea, ¿a qué me explico con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que solo esté yo en la escena, o sea, no haya un segundo respondiente que pueda apoyarme a moverlo o trasladarlo ocupando algún otro método. ¿De acuerdo? Ese se le conoce como método de bombero. ¿En qué consiste esto? Primero yo me voy a posicionar de frente a la víctima. ¿De acuerdo? Voy a ubicar sus pies. Voy a flexionar sus rodillas hasta que la planta del pie quede tocando el suelo. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya hice este movimiento de doblar sus rodillas, procedo a apoyar un pie en la esquina, en la punta de los pies de la víctima. ¿De acuerdo? Van a quedar en perpendicular. ¿Ok? Ahora bien, voy a tomar el brazo contrario del brazo que yo estire. Es decir, estiro mi brazo derecho y voy a tomar el mismo brazo que la víctima. ¿A qué me refiero? Estiro el brazo derecho y voy a tomar el brazo derecho de la víctima. El agarre tiene que ser igual, del antebrazo. ¿De acuerdo? No de la mano porque se me puede resbalar. No de la muñeca porque puedo lastimar. ¿Ok? Una vez que yo ya estoy en esta posición de ya colocar mi pie, estirar el brazo y tomar el brazo de la víctima, en un movimiento hacia atrás, voy a levantar a la víctima, como podemos verla aquí en el paso 3.
¿De acuerdo? En un cuarto movimiento voy a colocarme en lo que es la parte del abdomen, tal cual como si cargara un costal de papas. Aquí podemos ver, mi hombro está tocando lo que es el abdomen de la víctima. ¿De acuerdo? Y por último yo procedo a levantarme. Y esta técnica me podría ayudar a trasladar a la víctima a un sitio más seguro. ¿De acuerdo? Ahora bien, para yo realizar cualquier método de traslado, sea el que yo haya elegido hacer, primero tengo que asegurarme que la víctima esté estable. ¿Ok? Voy a atender o revisar los signos vitales. ¿De acuerdo? Si la situación se agrava y me forza a moverlo, entonces voy a aplicar el método de traslado que yo elija. A lo mejor el que más se me acomode el momento, o el que me sea más fácil de ejecutar a mí. Porque muchas veces va a depender de si el primer respondiente se encuentra solo o se encuentra acompañado. Indistintamente también va a estar involucrado lo que es la corpulencia de la víctima. Si es alguien muy alto o muy pesado y demás. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablábamos de uno que es bombero modificado. Este se va a aplicar principalmente cuando la persona sea muy pesada. ¿Y en qué va a consistir esto? La persona va a estar igual boca arriba. La única diferencia aquí es que yo voy a amarrar, a atar sus manos, ¿ok? Sus muñecas. Ya sea con una venda o con un cinturón, alguna tela que me permita mantener esta posición y hacer este arco con los brazos de la víctima. Una vez que yo ya he hecho esto, voy a pasar mi cuello y mi cabeza por ese arco y las manos de la víctima tienen que quedar aquí, sobre mi cuello, ¿de acuerdo? Y yo me voy a posicionar en 4 patas. Una vez que yo ya he hecho esto, voy a comenzar a desplazarme, ¿ok? A desplazarme en 4 patas. Y aquí yo ya estoy desplazando a la víctima conmigo, ¿de acuerdo? Esto podría aplicarse a lo mejor cuando la víctima es muy pesada, les repito, no me permite cargar a lo mejor, por ejemplo, con uno de bombero. Y estos son los más comunes. Existen todavía más, pero estos son los más fáciles de ejecutar y son los más recomendables. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O con esto? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Con qué? Por ejemplo, usted comentaba que, por ejemplo, se deben usar los apósitos, humedecerlos y ponerlos en este caso en la quemadura, ¿verdad? Ajá. En el caso de no tener apósitos, ¿que se puede usar alguna otra cosa? Y en el caso de no tener el agua destilada, porque son cosas que uno generalmente no tiene en casa, ¿ahí qué podemos usar? Lo que se recomienda, si no se tienen apósitos, puede ser alguna tela, pero que sea de algodón. Ok. ¿De acuerdo? Limpia, obviamente. Si no tenemos la solución salina, puede ser agua destilada, agua de garrafón, agua embotellada. Ok. Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Igual yo rápido, nada más. Ahí en esa diapositiva, yo hice una vez una práctica de este método de la cuchara, pero algo que nos decían es que en lo mayor posible sí tendrían que ser 6 personas, precisamente para equilibrar, porque justo en la imagen lo que hace es que las personas que están apoyando pueden irse un poco de frente, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, sí nos decían que tendría que ser un poquito más de personas precisamente para hacer este método. Ok, mira, lo recomendable es que, como tú lo dices, sean 6, pero cuando mínimo para poder ejecutar este método de traslado se ocuparían 3 personas. ¿Ok? ¿Es válido con 3? Sí. ¿Qué va a implicar aquí? Que se debe tener un poco más de cuidado, sobre todo en lo que es la parte del cuello y la cabeza. De ahí que se ocupaban las 6 personas que tú comentas. Otra cuestión a considerar es que entre más personas seamos, más difícil va a ser mantener la coordinación de los movimientos. ¿Ok? Pero es válido lo que tú comentas, ¿se puede con 6? Sí. Pero cuando mínimo ocupamos 3. Si solo fuéramos 2 personas, no podremos aplicar este método de traslado. Ok. Gracias. Sí.
Si no tienen alguna otra duda, creo que sería todo por esta sesión. No, En primeros auxilios es todo un mundo y muchas veces es muy complicado captar la información, entender los protocolos en una sesión de teoría, ¿de acuerdo? Pero si en algún futuro están, yo estoy dispuesto a impartir lo que sería ya la parte práctica y estamos totalmente en la disposición, ya sería cuestión de ustedes o de la dependencia como tal de poder coordinarnos y poder llevar a cabo a lo mejor una sesión de práctica para que podamos entender mejor todos estos métodos, porque a lo mejor tenemos la idea, ¿no? Pero no nos puede quedar tan clara, porque no lo estamos viendo. Entonces, muchas veces nos platican las cosas, pero ya estando en una situación es muy distinto, ¿ok? Entonces, primeros auxilios es todo un mundo, se necesitan más que solo 2 horas para poder entender algunas cosas. Sin embargo, lo que vimos en estas sesiones nos podría dar una idea o ayudar a entender el cómo actuar ante una situación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, creo que sería todo. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Me voy a Gracias. permitir compartir de manera rápida mi pantalla para hacer entrega de un reconocimiento al ingeniero Carlos Reyes Morales por impartir la sesión de formación y desarrollo, curso intermedio de primeros auxilios. Firma el maestro Carlos Eduardo López Bosch Larenas, director de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, ingeniero. Esto se lo haremos enviar vía correo electrónico. Solamente haríamos una petición, si nos pudiera compartir la presentación para poderla enviar al grupo y quede como un material de consulta. Con gusto. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, agradecemos la participación de cada uno de nuestros asistentes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.